2008. Esta nueva versión es distinta respecto de la que dimos primera lectura al inicio de la sesión. En consecuencia, consulta de la Secretaría de la Asamblea en votación económica, se autoriza que el nuevo dictamen se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que el anterior asunto se integre a la orden del día de esta sesión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señor presidente. Esta nueva versión requiere iniciar su trámite completo, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita su primera lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la primera lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza la omisión de la lectura, señor presidente. Ha quedado de primera lectura. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. Ha quedado dispensada y se pregunta si alguno de los presidentes de las comisiones desea presentar el dictamen. No siendo así, se encuentra a discusión. Sí, adelante, senador Monreal. Tiene el uso de la palabra. Desde donde usted quiera, senador Monreal. Senador Larios, denle volumen, por favor, al senador Larios. Presidente, para que me registren para hablar en contra. Ok. Torres Graciano. No, denle volumen, por favor, al senador Torres Graciano en su escaño. También en contra, por favor. En contra, claro que sí. Senador Martínez, en contra. Váyanme haciendo el listado, por favor. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto, teniendo el uso de la palabra el senador Monreal. Con el permiso, presidente. Lo que mal empieza, mal acaba. Hace una semana desconocía qué negociaciones políticas, acuerdos y pagos de favores se llevaron a cabo para el proceso de selección de los nuevos integrantes de la Sala Superior. Un proceso viciado y desasiado para la imposición de los magistrados. Hoy ratifico mi descontento. Aunque no es nueva esta forma de negociación, sí asombra el descaro con el que ahora lo hace. Pareciera que en vez de mejorar la norma, hacen todo lo posible para envenenarla bajo mecanismos poco transparentes e ilegales. Se regresa a tiempos en los que las decisiones se tomaban única y exclusivamente desde la dictadura perfecta. La semana pasada, aquí mismo, se hizo la simulación de votar para renovar a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una votación que empezó mal y mal está acabando. Increíble que los recién nombrados magistrados ni siquiera han tomado posesión de sus oficinas y ya están envueltos en un grave escándalo de credibilidad. ¿Qué nos podemos esperar de sus resoluciones y su actuación al frente de la máxima instancia de justicia electoral en México? Nuevamente,
de manera ilegal y violentando todo procedimiento previsto en el reglamento del Senado, se aprobó este dictamen en donde pretenden modificar el régimen transitorio de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del año 2008, en donde el legislativo de entonces comprendió y dejó en claro que los magistrados electos serían para periodos escalonados, con la intención de que a lo largo del plazo del Tribunal Electoral siempre tuviera figuras con gran experiencia y quien integraran pudieran aprender de la misma. Sin embargo, parece ser que la negociación política para la repartición de las vacantes del tribunal solo fue posible a cambio de modificar también los plazos para los cuales serían electos, pero cometen un gravísimo error. A pesar que los magistrados entrantes ya habían tomado protesta ante esta soberanía por la vía rápida, pretenden aprobar una reforma que busca, bajo los intereses de unos cuantos, prorrogar su nombramiento. Especialistas de la materia constitucional han señalado que la modificación que pretenden hacer es a todas luces inconstitucional por el simple hecho que pretenden modificar una norma inexistente, toda vez que la vigencia del artículo 4º transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se agotó una vez que tomaron protesta los candidatos designados. Estamos tratando una reforma inconstitucional, violatoria también del artículo 99 constitucional. Esto no es algo menor, siendo que aquí se establece una garantía de independencia judicial que busca que los integrantes de la máxima autoridad en materia electoral puedan desempeñar su cargo sin presiones de ningún tipo ni especie, especialmente las de tipo político. Con esto, como lo han señalado los expertos, se estaría violando el artículo 13 constitucional, ya que sería una ley privativa, tal como lo han señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este tipo de leyes se caracteriza porque pierden su vigencia una vez que se aplica a un caso previsto y determinado de antemano, situación que aplica al caso particular donde pretenden crear una norma transitoria especial que además no tiene vigencia. Con estas modificaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría siendo rebasada, ya que las ternas que propuso y en la calidad que las envió a este Senado eran con base y en el entendido de que los cargos serían elegidos para periodos escalonados, razón por la que todo el procedimiento debería declararse ilegal o inconstitucional. De no ser así, la Suprema Corte de Justicia quedaría como marioneta del Senado, ya que primero la hicieron partícipe del procedimiento bajo ciertas condiciones y ahora, ya que han avalado a los magistrados, les pretenden modificar los plazos. ¿Acaso la Corte avala esta modificación? Genera una gran irritación social que la división de poderes sea solamente una estrategia retórica para la alta clase política, pero que en la práctica es mera pantomima. Por eso pregunto, ¿cuál es el sentido que tiene para este Senado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Acaso estas modificaciones no representan un exceso en las facultades legislativas del Congreso de la Unión? Además, asombra la manera en que han pretendido manejar el tema en distintos medios de comunicación. En días pasados, senadores de las principales fuerzas políticas han señalado que ya se había acordado modificar el tiempo que durará el cargo de los nuevos magistrados. ¿Por qué? Si ya sabían parte de la negociación, que fue ampliar los plazos, no lo dijeron al momento de la elección. Asimismo,
genera muchas dudas la forma de actuar del gobierno federal y sus aliados, porque han ido acomodando a sus allegados en lugares estratégicos, quienes tienen asegurados sus cargos públicos transeccionales e inamovibles por el próximo gobierno federal. ¿A qué le temen? ¿No les basta con el 2018? ¿También quieren el 2024? Estos cambios son un ataque en contra de todo el sistema político y democrático del país. No existiría ningún argumento que legitime a la Sala Superior su designación y ahora la negociación de su estancia en el Tribunal Electoral. Dan muestra que solo representan a quienes los pusieron ahí, de que esa instancia de justicia será una mera simulación para dirimir las controversias jurídicas en la materia. De ser aprobada esta reforma, nos quedaríamos con una Sala Superior hundida ante el yugo partidista. Por último, hago hincapié en que es imprescindible que el máximo Tribunal de Justicia Electoral esté conformado por las personas más capaces, íntegros e independientes, que garanticen la división de poderes con el único objeto de que realmente funcione como una institución que fortalezca el sistema de pesos y contrapesos, contribuyendo a la consolidación de la democracia. Los nuevos magistrados están frente a su primera gran prueba de fuego y por decencia debieran de no recibir este privilegio que les quiere otorgar los partidos. Lo poco que había avanzado la democracia mexicana no sirvió de nada. Con este dictamen retrocede décadas en donde era la voluntad presidencial y la de las cúpulas partidarias quienes decidían quién gobernaba a este país. Hoy se inaugurará la dictadura perfecta posmoderna, donde existe una pulcra simulación de pesos y contrapesos, de participación ciudadana, de división de poderes, de pluralidad electoral y partidista, de órganos autónomos, pero en los hechos todo termina reducido a la decisión de una pequeña minoría que decide cómo, quién y con qué manera se gobierna a México. Senadoras y senadores, no hagan de una institución su pase de permanencia al poder. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, senador Monreal. Le voy a dar el uso de la palabra al senador Héctor Larios, que así me lo había pedido, y luego voy a ir intercalando. Senador Larios. Muchas gracias, presidente. Vengo a hablar en contra, a título personal, de esta propuesta de reforma a un transitorio de la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación. Bueno, de hecho no conozco el último dictamen, que ahorita se vio la primera lectura, se vio la segunda lectura y está sometido a votación. Seguramente ha recibido algunas correcciones para tratar de evitar algún ataque de inconstitucionalidad. Pero miren, este Senado aprobó un esquema para el Tribunal Federal Electoral para que tuviera, de acuerdo con la Constitución, una renovación escalonada. Como se compone de 7 integrantes, se estableció en el transitorio que 2 integrantes se renovaran a los 3 años, 3 integrantes a los 3 años y los últimos 3 a los 3 años. La duración de los magistrados es de 9 años. Y renovando 1/3 aproximadamente del tribunal cada 3 años, se garantizaba un perfecto escalonamiento y el objetivo, sobre todo, de mantener consistencia en los criterios. Si hay algún tribunal en el mundo que es inconsistente en sus criterios, que los cambia de manera continua, es precisamente el Tribunal Electoral. Lo acabamos de ver con el tribunal que
terminará que termine el día último de este mes. Precisamente es un tribunal que duró en su misma conformación, salvo el magistrado Luna Ramos, durante 9 años. Ahora se pretende modificar ese esquema, pero se pretende modificar una vez que fueron electos los integrantes del nuevo tribunal. Y aquí me parece que este es el meollo del asunto, el tratar de que una ley que define instituciones, la ley que define la institución del Tribunal Electoral, tenga que modificarse en función de personas. Las leyes son para instituciones y las instituciones están por encima de las personas. Y aquí no, aquí se pretende que la ley se modifique para adecuarla a las personas que fueron electas. He oído muchos comentarios, a veces para argumentar, con muchas bondades que representa el nuevo escalonamiento, que es un escalonamiento acortado. En 3 años se renovará totalmente el tribunal, cuando se venzan los plazos que se proponen. Que nos salió muy buena la elección, todo referido a personas, que en la negociación era indispensable para garantizar que quedara como quedó establecida la composición del tribunal. Y eso me parece que no es admisible. Seguramente aquí vendrán a decir todas las bondades que tiene operativas, pero el hecho concreto es que nadie habló de esas bondades cuando se hizo todo el procedimiento, cuando la Corte emitió la convocatoria, cuando recibió a los que se inscribieron e hizo la primera preselección, cuando comparecieron ante la Corte, cuando integró las ternas que nos envió al Senado, cuando en el Senado recibimos estas ternas y comparecieron en la Comisión de Justicia, cuando se hicieron los acuerdos. Nadie absolutamente habló de las ventajas que vendrán a hablar ahorita. La primera prueba, que es clarísima de que esta es una adecuación de una institución por las personas, es precisamente esta. Nadie previó todas las ventajas que tendría modificarla hasta que se nombraron. Pero la segunda prueba es que lo mismo sucede con las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tienen exactamente el mismo esquema. Se renuevan parcialmente, 1/3 a los 3 años, otro tercio a los 3 años y finalmente la renovación completa 3 años después. Por cierto, este Senado tendrá que conocer de las propuestas para elegir a 3 magistrados de salas regionales o especializada, porque 3 de ellos, uno de 3 años, otro de 6 y otro de 9, ahora son magistrados del Tribunal Federal Electoral. La propia Constitución establece que la duración de los magistrados es de 9 años improrrogable, que me antecedió en el uso de la palabra ha dejado claro que lo que estamos haciendo es prorrogar, una vez nombrados y tomadas protestas, la duración de su encargo. Yo no quiero venir a argumentar mucho de las inconveniencias, porque es entrar en el debate de qué es mejor este esquema o el otro. Lo que no puede ser admisible, lo que daña la imagen y el prestigio de este Senado, es modificar una institución para adecuarlo a las personas que la van a integrar. Y esto es algo que no podemos aceptar, es el argumento realmente de fondo por el cual me voy a oponer y me opongo a este dictamen. Pero bueno, ahora lo que se pretende es que los magistrados se renueven los últimos 3 años. Es decir, la misma composición del tribunal va a durar durante 7 años y durante 6 años, y los últimos magistrados todo va a renovarse en 3 años. Un solo Senado va a renovar totalmente el tribunal, que es exactamente lo que vivimos en el pasado. Un solo Senado, con excepción de un magistrado, integró a la sala, que tuvo vigencia estos últimos 9 años, con todos los inconvenientes que muchos vimos en que no fuera renovándose escalonadamente. Finalmente, creo que si en algo hemos modificado de manera continua es en las instituciones electorales. Creo que ya es hora de darles estabilidad, está clarísimo. Claro que afectamos derechos. Por ejemplo, recientemente ratificamos la nueva comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica. Ella había decidido, participó en el primero y había decidido esperarse precisamente esa vacante, porque era predecible cuándo iba a haber la vacante. Seguramente habrá quienes
no se inscribieron a este proceso pensando en que dentro de 3 años estarían mejores condiciones de competir. Ahora se les va a negar ese derecho, ahora se les afectará en su derecho, porque modificamos, una vez hecho el proceso, la forma del diseño institucional del Tribunal Electoral. Por esta razón central, vengo a pedirles que votemos en contra, que no lo hagamos de esta manera totalmente intempestiva, en donde un dictamen que no circula ahorita aquí, que seguramente ya está en pantalla, que fue obviada su primera lectura y su segunda lectura, y que, a decir de los autores, urge que quede aprobado antes del día 3, para que el día 4 que entre el nuevo tribunal pueda hacer uso de esta nueva prórroga de su mandato. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Larios. Senador Roberto Gil, para hablar a favor. Gracias, presidente. Tiene mucha razón el senador Héctor Larios. Debimos haber discutido el transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula el método de escalonamiento del Tribunal Electoral de su Sala Superior, hace mucho tiempo, porque desde que se expidió por este Congreso de la Unión es francamente inconstitucional. Y es francamente inconstitucional porque viola un principio fundamental del funcionamiento de los tribunales, de los órganos jurisdiccionales, que es el de la independencia judicial y específicamente de las garantías de estabilidad y de seguridad de sus integrantes. Como una garantía de la independencia judicial se ha racionado en la doctrina constitucional, pero también en los precedentes de nuestros tribunales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que no solamente los operadores jurisdiccionales deben tener la certeza de que cumplirán un mandato determinado y que no estarán sometidos a procedimientos de renovación durante ese mandato, ya sea por la vía de la reelección o por la vía del refrendo de su cargo, sino también, dice nuestra Corte y dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un plazo razonable y suficiente que lo aleje de las coyunturas justamente a las que se enfrentan en su función jurisdiccional. Voy a leer textualmente un precedente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La duración del encargo de un operador de justicia constituye un elemento esencial de su independencia. El nombramiento para mandatos de cortes, cuya duración es baja, debilita el sistema de justicia en su conjunto porque afecta a la independencia y el desarrollo profesional. Este no es el razonamiento del dictamen, no es la exposición de motivos de la iniciativa, es un precedente sobre los principios de la independencia judicial que, por cierto, en razón de nuestra pertenencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nos vinculan y vinculan también a este Parlamento. Lo que estamos resolviendo es una grave deficiencia técnica en la construcción de la regla de escalonamiento. En lugar de haber hecho el escalonamiento de la Sala Superior de la misma manera en que hicimos el escalonamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tendríamos este debate, ni tampoco estaría en riesgo la independencia de la Sala Superior. ¿Por qué? Porque la reforma de 2007, que introdujo la regla de escalonamiento en el caso de la Sala Superior, es reflejo de otra reforma precedente, la reforma de 1994, que fortaleció al Poder Judicial de la Federación, que le otorgó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación facultades de Tribunal Constitucional y que, en efecto, como ya decía, introdujo la regla del escalonamiento. Nada más que en esa reforma, la de 94, en el propio transitorio constitucional se definió el régimen de escalonamiento. Esa fue la razón por la cual 3 ministros de la Corte, en lugar de durar 3 años, como aquí se pretende o se pretendía en el transitorio anterior, duraron 21 años 3 ministros de la Corte. En aquella discusión a nadie se le ocurrió
a ser ministros por 3 años. La solución constitucional fue prorrogar el mandato de los ministros para garantizar la independencia judicial. Fue una reforma que armonizaba la racionalidad de la renovación escalonada con la necesaria garantía, la estabilidad y la seguridad en el ejercicio del cargo, cosa que no sucedió. Pero además aquí se ha dicho algo que es absolutamente falso. La regla de escalonamiento, los plazos de 3, 6 o 9 años no son regla constitucional. La Constitución, en la reforma de 2007, estableció que será la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación la que, en su caso, normaría el procedimiento de escalonamiento. Fue un transitorio en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación la que estableció los mandatos de 3, 6 o 9 años. Una pésima técnica legislativa, por cierto, porque la regla de escalonamiento no debió haber sido nunca una regla transitoria. Debió haber sido un principio en el cuerpo normativo de la ley orgánica para garantizar de nueva cuenta la estabilidad y la seguridad en el ejercicio del encargo. Escogimos el peor de los mundos, en aquel momento el Congreso de la Unión, porque tenemos magistrados que realizan función de control constitucional y que son órganos límite sobre sus decisiones, nada ni nadie, pero van a durar con la incertidumbre únicamente 3 años. No existe en el mundo un solo órgano con funciones de control constitucional que tenga una duración de 3 años. No existe uno solo, ni tampoco aquellos, mucho menos aquellos que han tenido un régimen de transición hacia la regla de escalonamiento. La constante en la doctrina constitucional ha sido todo lo contrario, la prorrogación del mandato, como sucedió en la reforma del 94 con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay ninguna razón política detrás de esta reforma. Lo que hay es la necesidad de solidificar, de fortalecer a la Sala Superior. Unos cuantos meses después de calificar la elección presidencial, 2 magistrados van a estar en proceso de renovación. ¿Qué incentivos manda el sistema? ¿Qué incentivos manda a la ley con respecto a esos 2 magistrados? El incentivo es la incertidumbre. La incertidumbre de ser sometidos a la presión política. La incertidumbre de ser otra vez presa de las consecuencias políticas de la elección. No se nos olvide que este Congreso, el Poder Revisor de la Constitución en su momento, ha descabezado órganos electorales como presión y como chantaje de quien no ha querido aceptar los resultados electorales. Y eso no va a volver a suceder en México, no debe volver a suceder en México. Precisamente por eso, la garantía de estabilidad y de seguridad en el cargo debe ser una cosa que debe honrar, una cuestión que debe cuidar este Senado de la República, el Congreso de la Unión. Y esa es la motivación fundamental de esta reforma. Cualquier persona, los interesados en principio, podrá acudir a la Corte si no modificamos el plazo, porque hay precedentes de nuestras Cortes, pero también precedentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son letra vigente y viva en nuestro sistema jurídico. Gracias, senador Roberto Gil. Tiene uso de la palabra la senadora Laida Sansores. Presidente, senadoras, senadores, ¿y qué pasó? Si el show ya había terminado, ya se había cerrado el telón, la obra tuvo un final espectacular. Todos los magistrados que ya estaban esperando en sus camarotes entraron al mismo tiempo en filita y al unísono levantaron las manos y dijeron: protesto. El público ovacionó de pie. A algunos se les humedecieron los ojos, a otros se nos cayó la cara de vergüenza. ¿Cuáles son las razones o sin razones que tiene este Senado para querer pretender ampliar la permanencia en el cargo de los magistrados que se designaron hace apenas unos días?
El senador que me precedió, tan devoto de la ley, pero cuando le conviene. Todo esto que dijo podrá tener razón, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no lo dijo y esgrimió con esa vehemencia sus argumentos en el momento de la discusión y antes de venir a dejar en ridículo a este Senado? Porque esto es un asunto cerrado. Después pasa y vuelve a venir con esa misma vehemencia de decir sus mentiras. Porque eso puede tener la razón, pero no ahora. Espéreme tantito, senador Laida. ¿Con qué objeto, senador Gil? Nada más si me acepta una pregunta muy pequeña. No le acepto hasta que termine. Hasta que termine. ¿Cuáles son estas razones? Pues las desconocemos, pero yo tengo dos hipótesis. Una, que el PRI quedó ardido, porque el PAN le salió más priista que ellos y se quedó con las mejores canicas. Eso al PRI le dolió. Y la otra, pues es que cerraron temprano la cantina y ya no les dio tiempo de llegar a los últimos detalles. Priistas, por favor, no pierdan el estilo. Ya cayeron en el vandalismo legislativo. Ustedes tan expertos en sortilegios, en subterfugios. Pues, ¿por qué no hablaron antes? Como dijo el senador Larios, nadie habló de este tema. ¿Por qué no metieron uno de sus famosos adendums que siempre aparecen en el último momento de las votaciones? Habían otras maneras. Habían negociado como se les dio la gana. Habían convertido el proceso en una mierda y ahora quieren aromatizarlo. La modificación de este esquema, y coincido tanto con el senador Larios como mi compañero David, es inconstitucional. Esto viola diferentes artículos. El 99 en la improrrogabilidad e implicaría una violación al artículo 13 constitucional, toda vez que se trata de una ley privativa, ya lo dijeron, con dedicatoria para 4 ciudadanos, para mis 4 cuates, con amor. El amor ciega y el poder los envilece. El transitorio ya transitó y no puede ser modificado, ni por una fe de ratas, ni por más fe que tengan las ratas que lo están haciendo ahora. Ahora resulta que los pactos de las cúpulas son más importantes y están por encima del pacto fundamental que es la Constitución. Esto resta credibilidad a un tribunal electoral ya muy cuestionado. Es cuestionable en términos jurídicos, políticos, pero sobre todo morales. Creo que la Junta de Coordinación Política hoy amaneció pensando en joder al Senado. Y mientras los senadores mantengamos nuestra condición de servilismo y sumisión, este Senado está jodido. Todo esto provoca sospecha. Tiene que ver con la ingeniería electoral y el secuestro de las instituciones. Pero no se preocupen, la próxima elección no se va a decidir en las mesas, se va a definir en las urnas y tengan la seguridad que vamos a ganar. Dígame, señor Gil. Sí, ya terminé. ¿Quería una pregunta? Denle volumen en el escaño del senador Gil, por favor. Ya me contestó, señora senadora. Ah, bueno, qué bueno. Le iba a preguntar si entiende la cuestión constitucional, pero ya me contestó. No la entiende. Mire, yo tal vez no entienda demasiado de leyes. Yo no soy abogada, como usted presume serlo, pero no respeta las leyes de la abogacía y del derecho. Usted viene aquí a sus conveniencias y acomoda la ley como de acuerdo a sus intereses. Eso es lo que le debería de dar vergüenza. Y lo que sí tengo conocimiento más que usted es de moral pública, que a usted le falta. Gracias,
senadora Laida. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Ivonne. Les pedimos a la galería, a los invitados del senador Bartlett, que guarden el orden, son tan amables. Con su permiso, señor presidente, y con el respeto que merecen mis compañeros que anteriormente... Perdón, senadora. Dígame. Sí, senador Bartlett. Señor presidente. Sí, senador, tenemos invitados de diferentes senadores que están en las galerías. Les hemos ¿Por qué pedido se refiere usted a mí, señor presidente? Porque hace rato leímos una tarjeta con su nombre, ahorita leemos también de quiénes hay más invitados. Con mucho gusto, senador Bartlett. Sí, no, pero sabe usted, tenga respeto, señor presidente, no abuse de ese micrófono, se lo pido. Gracias. No se abusa, senador Bartlett. Abusa usted, señor presidente. Hay invitados de usted ahí arriba también y de otros senadores. Ahorita leemos de quiénes son, no se preocupe, senador Bartlett. Adelante, senador Ivonne. Muchas gracias. Con el respeto de los compañeros que anteriormente usaron la palabra, pero sí creo y no comparto muchas de las cosas que se han dicho aquí en tribuna. Primero, hay quienes vienen aquí a la tribuna a razonar y hay otros que vienen a ironizar. Hay algunos que vienen a la tribuna a argumentar y otros que vienen a la tribuna a actuar. Pero hay algo que no comparto y no voy a permitir que se quede aquí cuando dicen que los acuerdos se hacen en las cantinas. Perdóneme, pero yo soy miembro de la Comisión de Justicia y jamás he hecho un acuerdo en una cantina. Se le respeta al Senado y se acuerda por el bien de México. Y tampoco voy a permitir que digan que el procedimiento no fue el correcto, porque cumplimos con la ley. Porque los integrantes de la Comisión de Justicia cumplimos cabalmente con lo que se debería de haber hecho. La Corte hizo su trabajo y un trabajo que debemos de reconocer. De más de 140 que participaron por un cargo tan honorable para estar en el Tribunal Federal Electoral, quedaron 42. Y de esos 42 nos envió 7 ternas con 21 altamente calificados, con experiencia probada y con una carrera de trabajo distinguida. No fue fácil la decisión de primero la Comisión de Justicia y después de la Junta y después de este pleno, porque todos tenían la posibilidad de poder llegar y de poder estar representando a nuestro país y la democracia que quiere la gente allá afuera en ese tribunal. ¿Qué queremos? Que se respete la voluntad de la ciudadanía, el voto ciudadano y que tengamos como hoy, puedo decir orgullosamente, un gran órgano, Tribunal Federal Electoral. No podemos decir que fueron votos de algunos cuantos, porque aquí tengo la votación y quiero hacer un poco de memoria. Tenemos a José Luis Vargas Valdés con 95 votos a favor, 1 en contra y 1 nulo. A Mónica Soto con 97 votos a favor y ninguno en contra y ninguno nulo. Felipe de la Mata con 95 votos a favor, 1 en contra y ninguno nulo. Felipe Fuentes Barrera con 96 votos a favor, ninguno nulo y tan solo 1 en contra. Yanino Talora con 96 votos a favor, 1 en contra y ninguno nulo. Indalfer Infante con 88 votos a favor, ninguno en contra y ninguno nulo. Y Reyes Rodríguez con 97 votos a favor, ninguno en contra y ninguno nulo. Yo quiero saber si esto es de una fuerza política o es el Pleno y en la voluntad de los senadores de la República. Por eso hoy la temporalidad de las designaciones de jueces y magistrados es la piedra angular de la independencia y autonomía judicial que a su vez se traduce en el cimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Cabe destacar que las modificaciones en el plazo por el que son nombrados los magistrados no es un tema novedoso.
sino que ya ha sido materia de pronunciamiento por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia 32-2007, en donde se analizó la duración de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. En esa resolución, nuestro máximo tribunal determinó que las designaciones temporales, es decir, de corto tiempo, como la que actualmente se contempla para 3 años de los magistrados, no abonan a la independencia judicial porque se caracterizan en que duran poco tiempo, ya que es básico en desarrollar debidamente la función en beneficio de la sociedad, para que se disponga de una duración mayor y que fortalezcamos la experiencia, pues con tan corta extensión ni siquiera se puede valorar su desempeño y no cumpliría ningún estándar objetivo. En ese sentido, la modificación de los plazos de duración de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene por objeto establecer una temporalidad razonable que abone a la consolidación del Estado de Derecho y a las bases fundacionales de las instituciones democráticas de nuestro país. Lo anterior cobra mayor trascendencia al tratarse de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por su naturaleza tienen una participación directa en la vida de la democracia nacional, al ser el órgano jurisdiccional encargado de decidir sobre las controversias que se presentan en todos los comicios de precampaña hasta una jornada electoral cuando termina. Por eso hoy el presente dictamen tiene como único fin dar cumplimiento a un mandato constitucional, que es administrar la justicia expedita, pronta e imparcial, pero sobre todo completa. Así que con relativo a la obligación de todas las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Hoy les quiero decir, compañeros, que en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de este dictamen. Creemos en la democracia, pero lo más importante, creemos en el voto de la ciudadanía que se tiene que defender porque es la voluntad de la gente. Y este organismo es lo que va a hacer por el bien de México y por el bien de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Ivonne Álvarez. Tengo registrado al senador Torres Graciano en contra. Sí, senador Preciado, ¿con qué objeto? En contra. El último orador que tenía era el senador Bartlett, lo registro. Usted ya está anotada, senadora, cuando me lo pidió la registré. Con gusto, senador Preciado. Gracias, presidente. En menos de un minuto, aquí se nos informó de un nuevo dictamen, se dispensó primera y segunda lectura, y la verdad es que fue una complicación conseguirlo, siquiera para saber de qué estábamos hablando y cuál iba a ser el debate. Y como se dispensó de cualquier forma, pues le voy a dar lectura al artículo 4 del decreto, donde establece los 7 magistrados de la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación, electos por la Cámara de Senadores el 20 de octubre del 2016 y cuyo mandato inicia el 4 de noviembre del mismo año, desempeñarán su cargo conforme a lo siguiente. Inciso A. Los 2 magistrados electos originalmente para el periodo comprendido, fíjense bien, originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre del 2016 al 31 de octubre del 2019, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre del 2023. B. Los 2 magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre del 2016 al 31 de octubre del 2022, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre del 2024. Y 3. Los magistrados restantes ejercerán su encargo en los mismos términos de la elección realizada por la Cámara de Senadores. Es decir, se está haciendo una modificación personal. A unos un trato, a otros otro trato. A destiempo. Podemos entrar a los argumentos que dio mi querido compañero, el senador Roberto Gil, desde el punto de vista constitucional. Pero él reconoció que está fuera de tiempo esto. Y esta decisión viene a darse en un contexto donde no solamente está fuera de tiempo, sino que además va a dejar una serie de sospechas
respecto a la decisión. Pudiendo ser una buena decisión, la estamos convirtiendo en una mala y pésima decisión y mensaje de este Senado hacia la gente. Sin duda, tuvieron un gran respaldo los magistrados, ya dieron aquí cuenta de la votación. Ese no es el tema. El tema es el querer modificar una ley que en principio debe de ser general y abstracta para unas personas que no hicimos a tiempo. Y ya sé que me van a decir que no todas las leyes deben ser generales y abstractas, que también hay especiales y que establecen tiempos y van definidas a personas. Sin embargo, hay un artículo también en la Constitución que establece el principio de legalidad. Este principio se está rompiendo con esta decisión a destiempo. Me parece que es poco oportuno, no solamente, sino de dar pena que estemos haciendo esto así, que se haya procesado en lo oscuro. No sé, en el caso de otros senadores de otros grupos, al menos en el caso nuestro, nos enteramos por la prensa, y son de las cosas que me parece hacen que la gente siga dudando de la política y de los políticos. Estas decisiones son de esas decisiones que nos ponen en tela de juicio y que no tenemos absolutamente ninguna necesidad. Ya estaban establecidos los plazos. También en su momento, cuando se votó, el legislador estableció por qué ese escalonamiento, por qué 3 años, por qué 6 y por qué 9, y fue válido y fue argumentado. Y hoy se cambia toda esa argumentación, se cambian los plazos, que puede haber argumentos a favor, que los puede haber en contra sin duda, pero finalmente aquí, insisto, estamos violando el principio de legalidad y estamos dando razones para que se cuestione a este tribunal. No es contra las personas, ya se dio cuenta, se votó y se votó con una sólida votación a cada uno de ellos. Es porque estamos vulnerando a una institución que lo que menos necesita es que le hagamos este flaco favor. Es por garantizar esa institución y no por afectar a una persona. Hagamos esta reflexión. En nada les estamos ayudando, ni a ellos en lo personal, pero lo más importante, a la institución responsable de dar justicia electoral en este país. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Y les vamos a pedir a nuestros invitados de la senadora Cuevas, del senador Jorge Arechiga, del senador Bartlett, del senador Gerardo Sánchez, que el artículo 312 dice: el público asistente a las sesiones del Pleno del Senado o a las reuniones de los órganos directivos, comisiones y comités debe guardar silencio y respeto. No puede tomar parte en ellas con ninguna clase de demostración. Muchas gracias a los invitados. Tiene el uso de la palabra el senador José María Martínez. Gracias, señor presidente. Yo creo que aquí alguien también ha venido a querer confundir el debate. El debate no es la elección de los 7 magistrados que van a integrar la Sala Superior. Creo que a todos nos consta no solo nuestra decisión con respecto al tablero electrónico en que vimos reflejado el voto, a todos nos hicieron visita los entonces candidatos a magistrados y votamos en conciencia por los mejores y las mejores. A mí en lo particular me convence cómo quedó integrada la Sala Superior. Reitero aquí mi felicitación a la Comisión de Justicia. Me parece que hubo un buen trabajo. Es decir, este no es el debate. El debate no son las personas ni los integrantes. El debate reside precisamente en la mala fe de esta reforma o de esta pretendida reforma. Son candidatos que seguro estoy que a la mayoría de nosotros jamás nos indicaron que iban a sugerir modificar la norma que les ampliara el plazo de su cargo. Todos
fueron con la mejor intención y la buena fe de presentarnos, a partir de su trayectoria, sus mejores perfiles, no sus ambiciones respecto de ampliar o no el cargo. Aquí tiene visos de mala fe esta inacabada negocia que parece ser que es lo que se está discutiendo en este dictamen respecto a las cuotas de los magistrados. Primero, cuando fui integrante también de la Comisión de Justicia y decidimos integrar las 5 salas regionales del Tribunal Electoral más la especializada, aquí mismo, el presidente en ese entonces de la Comisión de Justicia, antes del señor Fernando Yunes, y eso puede verificarse en el diario de los debates, al igual que los integrantes de la mesa directiva que presentaban los dictámenes correspondientes, nos convencieron de las bondades de los escalonamientos. Es la primera vez que este Senado vota escalonamientos en los magistrados, en caso concreto de los regionales. Y aquí residen en el diario de los debates las discusiones del presidente de la Comisión de Justicia en ese entonces de esa gran bondad, esa independencia judicial, esa autonomía, esa imparcialidad, la certidumbre a quienes acudimos al Tribunal Electoral. Aquí se argumentó en ese entonces. Y hoy, reitero, ante una inacabada negociación política que no la deslegitimo, se pretende subir el umbral a la cuota de cada fracción parlamentaria. Esto de entrada nos descalifica y descalifica a la sala superior, porque ya se va a presumir entonces que no habrá independencia en autonomía, menos aún con este dictamen que hacen sobre las rodillas, que incluso carece de técnica legislativa y además presumen en el dictamen que nos presenta la mesa directiva un principio sobre, o superponen un principio sobre la independencia y la autonomía, la estabilidad judicial. Habráse visto, por un lado. Segundo, claro que hay un conflicto y no habré de meterme a el plan de interpretar la Constitución, porque en eso seguramente no habremos de ponernos de acuerdo. El artículo 99, ya habíamos notado incluso en este pleno algunas imprecisiones con respecto a la duración del encargo de los magistrados, tanto de la sala superior como de la sala regional. Se habla en un párrafo respecto al escalonamiento, sí, y se habla en otro párrafo respecto a los 9 años. Es más, en el caso concreto de las salas regionales se habla estrictamente de 9 años. Esto creo que pudo haber sido una oportunidad para poder generar certidumbre en estas disposiciones legales. Por supuesto que hay un conflicto legal. Sin embargo, surge otra pregunta. Oigan, ¿por qué nada más la sala superior? ¿Por qué nada más a 4 personas? ¿Por qué, si hoy se argumenta las bondades de la estabilidad judicial que le abonan autonomía, le abonan independencia de acuerdo a los precedentes internacionales, ¿por qué no hablamos entonces de una modificación integral en serio que nos permita entonces arribar en consecuencia a esa convicción? Vayamos a hacer a todos de 9 años, a todos de 10 años, para que garanticemos la autonomía y la independencia, no con dedicatoria por una negocia inacabada respecto a la cuota partidista. Esto en verdad mancha al Senado, le da una mancha innecesaria a estos magistrados recién electos, pero sobre todo genera incertidumbres respecto de los interesados que se entienden deben ser los padrinos de esta innovación de la estabilidad judicial que pretende ahora ir más allá de lo que aquí se acordó. Finalizo. No manchemos ya el proceso. Los 7 magistrados que fueron electos por la gran mayoría de nosotros en el Senado son excelentes perfiles, gentes con trayectoria, con solvencia moral, con honorabilidad, con conocimiento.
no requieren de padrinazgos oficiosos que hoy les vengan a poner en tela de duda su trabajo, que en efecto debe ser imparcial, autónomo e independiente. Por tanto, mi voto es en contra y les pido también que razonemos de esta manera para votar en contra de esta fast track, de esta sorpresa que hoy nos tienen los negociadores de la integración de la Sala Superior. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, senador José María Martínez y Martínez. Tiene el uso de la palabra la senadora Luisa María Calderón. En contra también. Los demás oradores están en contra, hasta ella, el senador Bartlett, el senador Preciado y el senador Delgado. Agradezco, presidente, y también es una posición personal. Creo que la Corte hizo un excelente trabajo en la elección de los y de las candidatas para que después del proceso de selección en el Senado de la República pasara mucho más fácilmente. Todas las candidatas y los candidatos con un perfil de mucha capacidad, de competencias, de honorabilidad, y no era fácil entonces decidir entre las ternas a quién ir eligiendo para que quedaran 7. Debo decir que a muchas de las mujeres nos incomodó que solo hubiera 2 ternas exclusivas de mujeres. Eso cerró en principio la posibilidad de que las mujeres que fueron propuestas por la Suprema Corte pudieran ir en varias ternas y ser más de 2 mujeres electas para la Sala Superior Electoral. Algunas propusimos que devolviéramos las ternas, algunas estábamos firmando y se nos dijo que así era la ley y que teníamos que someternos a ella. De tal manera que nosotros obedecimos la legislación, aceptamos por esta vez con todo y nuestra incomodidad que solo hubiera posibilidad de hasta 2 mujeres integrantes de la Sala Superior. No es entonces la discusión respecto de quiénes son las personas que estaban en las ternas, de cuál fue el proceso de selección de la Suprema Corte, de sus competencias, de sus capacidades y de su honorabilidad. Y me atrevo a decir que ni siquiera las cuotas de los partidos políticos, para que la Suprema Corte tomó su decisión independientemente de los partidos políticos. Lo que sí me parece es que no podemos cambiar un artículo de una ley por un tema coyuntural. Eso me parece que es verdaderamente dañino para el Senado de la República. Las leyes son de orden general y se supone que le dan certidumbre a la ciudadanía y a los propios órganos. Nosotros estuvimos pensando en la elección de unas personas que fueran de la Sala Superior, pensando en 3, 6 y 9 años. Ninguno de nosotros tenía en su cabeza que pudiera alargarse, y no creo que en este momento, a la rapidez de un flashazo, tengamos que modificar la ley para acomodar los años en los que las gentes que ya elegimos, que ya protestaron, puedan estar por más tiempo. Lo que estaríamos haciendo si aceptamos esta modificación es generar incertidumbre en la propia ley y en el propio Senado, cambiar las reglas coyunturalmente porque algo no nos gusta. Más que dañar a la Sala Superior, daña a este Senado y al Congreso de la Unión, que entonces estará inaugurando la etapa de cambiar algunos artículos de la ley para que quepan las insatisfacciones o satisfacciones personales de algunas o de algunos legisladores y que todo mundo salga contento de la negociación. Sabíamos que había de 3, de 6 y de 9 años y a eso nos atuvimos. Y hoy estamos cambiando. A mí me sorprende que nuestro querido compañero que dice que habría que hacerlo, yo lo hubiera hecho antes. No se hace en coyuntura, no se hace después de una decisión y no se hace mucho menos una vez que hayamos votado a los electos y que además ellos hayan protestado. Díganme ustedes, ¿van a volver a venir a protestar y decir en lugar de 3 soy de 7? Me parece que eso no cabe en la lógica de la certidumbre de las leyes. La pregunta final que me sorprende muchísimo es, ¿y entonces cuál será el incentivo para el que es de 3 años? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado cuál es el incentivo para legislar el último año de legislar?
Por supuesto que no. Venimos aquí por los años que nos tocan y el incentivo es el deber cumplido. Nada de que a ver qué me toca después y con quién quedó bien. Aquí venimos a cumplir con el deber y eso es lo que creo que piensan o deberían pensar quienes han sido electos para 3, para 6 y para 9 años. No en incentivos futuros, sino en cumplir con el deber y saber que se tuvo la satisfacción del deber cumplido. Le agradezco, presidente, y mi voto será en contra. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett y después el senador Preciado. Lo tenía yo registrado después del senador Bartlett, pero han sido puros en contra. Tengo ya uno a favor al senador Puente. ¿Le incomoda que lo intercalemos? Entonces después el senador Puente. Con su venia, señor presidente, nada más le comento una cosa. Los poblanos a los que usted se refirió ya se habían ido una hora antes de que usted los mencionara. Sí, don Manuel, sí. Era la tarjeta en ese momento, pero ya me he referido a todos los invitados que estuvieron el día de hoy. Es difícil identificar quién está. He mencionado los invitados de todos ya y les he pedido que guardaran orden. ¿Tienen Digamos la que palabra? Los ruidosos no eran poblanos, ¿eh? Ya se habían ido. Muchas gracias, presidente, por la aclaración. Adelante, don Manuel. Bueno, esta discusión me parece muy interesante porque resulta que no la plancharon, ahora sí, no está planchada, ¿no? Hemos escuchado cosas muy interesantes. Yo voy a diferir de algunos compañeros y compañeras del PAN en lo que trataron primero, el primer proceso, aun cuando en el segundo estoy totalmente de acuerdo. Miren, aquí se discutió y se dijo que era una afrenta decir que la Comisión de Justicia había sesionado en una cantina. Y yo creo que tiene razón la senadora que lo dijo, porque la Comisión de Justicia no resolvió nada. Entonces, que se defiendan los que resolvieron, a lo mejor en una cantina, ¿verdad? Miren ustedes, el procedimiento que estamos viviendo es albarda sobre aparejo. El proceso de selección que ha tenido tantos votos y que con eso quieren garantizar que fue una maravilla de selección, los votos en el Pleno, es equivocado. Bien. El proceso para la selección de esos magistrados que le dieron 3 al PRI, 2 al PAN y 1 al PRD, y todos los periódicos lo supieron, ya sin ninguna limitación, toda la prensa dijeron, bueno, la sala superior está integrada por 3 del PRI, 2 del PAN y 1 del PRD. Muy bien. Nada más que todo el proceso es inconstitucional, el primero, además del segundo. ¿Por qué lo digo? Cada vez hacemos las cosas peor, como que esa mayoría hechiza del pacto pues les da una seguridad inmensa, ¿no? Van a ganar los 3, nada más que ahorita sí no lo plancharon, pero les voy a platicar el primer proceso. Miren, la Suprema Corte envía un grupo de candidatos. Por ahí andaba ya Castillejos, que anda por todos lados, en los que seleccionó con toda pureza. Y no había mujeres, y tiene razón la senadora Calderón. Bueno, manda la lista, ¿y qué hacen con todos esos excelentísimos candidatos a magistrados electorales, los que van a decidir las elecciones? ¿Verdad? ¿Qué hacen con ellos? Los pasan por la Comisión de Justicia, esa tan dignamente defendida aquí. La Comisión de Justicia se sienta
y los escucha a todos, ¿no? Uno tras otro. En un proceso que, con todo respeto, es una burla para los que desfilaron. Una burla, porque la Comisión de Justicia no decidió nada. El dictamen de la Comisión de Justicia fue: todos son buenos, todos aprobados. Los sentaron ahí para tomarles el pelo a gentes que son muy dignas, todas, y expertos, y no resolvió la Comisión de Justicia, lo cual es una aberración. La Comisión de Justicia lo único que hace es oírlos, hacer de vez en cuando alguna pregunta o alguna protesta, que la hubo, pero no resolvió la Comisión de Justicia, con todo respeto, ¿verdad? No dictamina la Comisión, de lo cual es una violación al procedimiento constitucional del Senado de la República. Desde ahí resolvió la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación Política, perdón, es la que resolvió. Y díganme ustedes si la Junta de Coordinación Política tiene facultades para decidir y dictaminar. No tiene facultades. La Junta de Coordinación Política es un cuerpo político para manejar los asuntos que se consideran de gobierno del Senado. No tiene facultades de dictaminar. Es inconstitucional que la Junta de Coordinación Política dictamine. Entonces, queda a salvo la Comisión de Justicia, que han defendido, ¿verdad? No, pero no resolvió nada, no resolvió nada. Entonces, vamos a verlo con toda franqueza: una absoluta irregularidad inconstitucional. La comisión que debió de haber dictaminado no dictaminó. Todos son buenos, dijeron, todos son excelentes, todos son. Quien mandó las listas fue la Junta de Coordinación Política en una sesión que no existió. Una sesión que no existió, además. Yo soy miembro de la Junta de Coordinación Política y ahora estoy viendo que el señor senador del PAN está poniéndola en orden para que sí sesione, porque tenía ya 4 años de no sesionar, ¿verdad? Son papelitos que pasan aquí. Bueno, los que escogieron, quien escogió a esos 3, 2 y 1 para integrar ni más ni menos que la Sala Superior del Tribunal Electoral, que va a calificar las elecciones y las va a vigilar, ¿verdad? No fue un proceso constitucional, fue una aberración que todos aprobaron, ¿verdad? Y lo dijimos aquí, lo dijimos en la tribuna, pero no importa. Votaron 80 por uno, 90 por el otro, y no los eligieron ustedes, señores senadores votantes apabulladores, no, los eligió el grupo de 3 en quién sabe dónde. Por eso se dice eufemísticamente y con cuidado y delicadeza que a lo mejor en una cantina o en un hotel elegante por aquí, en una buena comida opípara, que es lo mismo. No fue constitucional. De manera que ese 3, 2, 1, ¿verdad?, es ilegal, es inconstitucional. La Junta de Coordinación Política no tiene facultades de dictaminación. Y son los que dictan. Pero aquí, como todo se aprueba, votaron 90 y por unos y 80 otros igual. Es una elección purísima y maravillosa. No es cierto. Simplemente acataron lo que les mandaron sus coordinadores, que no sesionaron, pero sí dijeron en la Junta de Coordinación Política. Yo felicito al senador coordinador ahora de la Junta porque la va a poner en orden, espero, pero no puede dictaminar, senador, no tiene facultades de dictaminación. Entonces ya desde el origen es inconstitucional. Ese score 3, 2, 1 es inconstitucional. Ya se agandallaron, ni más ni menos que la sala superior que va a estar cuidando las elecciones, pero siempre y cuando sean 3, 2, 1, porque entonces hay ahí lo que hemos dicho siempre, una partidización de la Sala Superior
de las elecciones, lo cual es una brutal aberración, y inicia esa selección, inicia ya el proceso de fraude electoral. Porque si están elegidos así, los 3, 2 y 1 dignísimos magistrados, ¿verdad? Pues son inconstitucionales, pero ahí vamos, ¿verdad? Y están prefigurando ya prefigurando el fraude electoral ahora en la sala superior, que lo hemos visto. Nunca vio la que ya se va, nunca vio que se robaron las elecciones, que compraron todos los votos, nunca lo vio que todos andaban con su tarjetita por millones, nunca lo vio. Pues esa va a haber menos, van a haber menos. Ahora el segundo, así es que el primer proceso es ilegal, inconstitucional, y la Constitución de la Sala Superior es inconstitucional y es inmoral. Ahora este albazo, pues lo es. Aquí se nos viene con gran énfasis. A veces se cree que la voz y el volumen le da peso ideológico y razones a las posiciones, y no es así. Sí, está mal. Y fue el primer argumento legal para este albazo, que lo estamos reconociendo todos. Ni siquiera conocemos el cambio que hubo. Bueno, se hubiera dicho antes, se dice, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Verdad? Con toda esa sabiduría, no lo hicimos antes. Bueno, está mal, está muy mal. Entonces lo que tenemos que hacer es vamos a anular, porque está mal, vamos a anular al 3, 2, 1, ¿cómo la ven? Son inconstitucionales, debió de haberse hecho con todos estos argumentos nacionales, internacionales, tratados y alianzas, todo eso, vamos a cancelar. No se moleste, señor senador, ya mero termino. Mejor atienda usted lo que se dice, para que pueda usted subir a la tribuna y no nomás estar vociferando allá abajo. Súbase, por favor. Vamos a cancelarlos. Estuvieron mal, ya nos dijeron y nos convencieron, qué bárbara cantidad de argumentos legaloides o legales. Cancelemos el 3, 2, 1. No, vamos a hacerlo a posteriori. Bueno, esa es una barbaridad. Habiéndose confesado que está mal. Bueno, entonces vamos a resolverlo. Vamos a volver a empezar, y que entonces sí la Comisión de Justicia dictamine y no se burle de los candidatos, y que no sea el cuerpo político de 3 que resuelvan quiénes van ustedes a venir a votar. Este albazo es peor todavía que lo primero. Y les quiero decir, y tienen razón algunos senadores panistas que han subido, están descalificando la elección ya es una elección fraudulenta, ya es una elección enredada, manchada. Dice, no la manchen, no, ya la mancharon. Vamos camino al fraude electoral. Eso es lo que señalan. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Manuel. Senador Carlos Alberto Puente. Con su venia, senador presidente, senadoras y senadores, creo que es inaceptable que se venga a calificar el trabajo serio, el trabajo responsable de un grupo
de senadoras y de senadores de la República que integran y que conformamos la Comisión de Justicia de este Senado de la República. Quisiera comenzar por hacer un amplio reconocimiento al senador presidente de la Comisión de Justicia, al senador Fernando Yunes, y a cada una de las senadoras y de los senadores integrantes de esta comisión, porque es una comisión que se ha desempeñado en su responsabilidad de manera clara, transparente, responsable y seria para su compromiso con México. No podemos admitir que aquí se diga y se señale que esta responsabilidad se lleva a cabo en el marco de una obra de teatro o de una cantina. Eso es faltarle el respeto al Senado de la República y faltarnos el respeto a la gran responsabilidad que tenemos. No, discúlpeme, no nosotros. Nosotros hablamos con seriedad, con un lenguaje propio de un representante de este país. No venimos siempre a ironizar, que aun cuando están a favor prefieren excusarse de no votar y de decir voy en abstención, como en pasados dictámenes en esta misma sesión. No saben darle la cara a México y afrontar sus decisiones de decir estoy a favor o estoy en contra. Eso es una falta de educación para el Senado de la República. Aquí también se ha señalado de esas mayorías. A ver, hay que dejarle claro a quien ha venido a señalarlo. Aquí nadie tiene una mayoría. Aquí hoy las mayorías se han construido en procesos democráticos, en el ejercicio de hacer política, de construir a favor de nuestro país. En muchas ocasiones hemos coincidido y en otras no, diversos grupos parlamentarios, y creo que eso es lo que enriquece el trabajo de este Senado de la República, de este Parlamento. Estas votaciones le dan una mayor credibilidad y creo que hoy que se discuta, qué bueno, porque eso le deja un mensaje claro a las mexicanas y a los mexicanos. No es a través de la línea. Celebro que alguien que no esté de acuerdo con algo venga y lo exprese para que quede claro de frente al país quienes no están de acuerdo con una decisión que se esté tomando. No hay mayoría de un solo partido y estas se construyen claramente con argumentos, viendo en todo momento por el bien de nuestro país. El dictamen que presenta la Comisión de Justicia el día de hoy ante este Pleno es en total apego a sus facultades, atribuciones y en obligación y competencia, ¿sí?, a la que tiene esta comisión para dictaminar. En su momento no dictaminó la Junta de Coordinación Política. Eso es un grave desconocimiento en alguien de tan vasta experiencia. Dictaminó la Comisión de Justicia, que dictaminó la idoneidad de esas ternas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo al procedimiento, a sus facultades y atribuciones. Esta competencia de la Comisión, incluso la Comisión de Justicia pudo haber rechazado una terna completa. No vengamos, compañeras y compañeros, a descalificar un proceso tan importante, incluso por algunos temas de un pasado personal. México está mucho más allá de eso. Y precisamente este tribunal electoral, ese árbitro electoral que fueron electos por una amplia mayoría, prácticamente unanimidad en algunos de los casos, requiere darle certeza a nuestro país. Esta modificación de los plazos ya se ha argumentado aquí que es necesario dar esa estabilidad para la función jurisdiccional. En las comparecencias
muchos de los que asistimos a ellas nos pronunciamos y expusimos y nos manifestamos a favor de que las instituciones requieren de continuidad y de unidad de criterios. También todos los justiciables necesitamos de esa certeza jurídica, de esa seguridad que debe de ofrecernos de manera constante. ¿Cómo vamos a lograr esa seguridad si está en riesgo el cambio de criterios? Contar con reglas claras. Eso es lo que queremos, yo creo que en este pleno, todas y todos los senadores, brindarle reglas claras a todas y todos los mexicanos. Tener seguridad jurídica, eso es lo que nosotros buscamos. Los cargos en las instituciones más importantes de la vida democrática de nuestro país deben de tener seguridad que todas las decisiones fundadas en derecho dignificará su labor y no actuará en su contra. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Carlos Alberto Puente. Tiene uso de la palabra el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. Agradezco, presidente, la oportunidad de subir a tribuna. La realidad es que no soy muy aficionado a subir a tribuna. Cuando fui diputado local creo que subí 800 veces, de diputado federal como 100, y como senador trato de evitar subir porque creo que las cosas se construyen más en la mesa que en lo alto de una tribuna. Yo iba a hablarle al Senado en general, iba a hablarle a la Comisión de Justicia, pero no lo voy a hacer, porque yo lo único que podría reclamarle a la Comisión de Justicia es que no haya puesto este dictamen antes de que pusieran el dictamen donde aprobábamos a los magistrados, porque obviamente tendría una congruencia. Ampliamos los periodos de 3 a 6, de 6 a 8, unos de 9, aprobamos a estos magistrados de los que ya todos hablaron maravillas, y entonces todos les tomamos protesta y todo el mundo tranquilo. Lo único que había que reclamarle a la Comisión de Justicia es porque hasta hoy, porque hasta ahora, porque después de aprobado se dieron cuenta que a lo mejor en 3 años no ganaban lo suficiente para salir de sus problemas económicos y hay que ampliarles un poquito más. No le voy a hablar a la Comisión de Justicia, yo le voy a hablar al coordinador del Partido Acción Nacional. Yo fui coordinador y aquí tengo el mensaje que me acaba de enviar la secretaria de Administración del grupo parlamentario. Senador, por instrucciones del señor coordinador se le da de baja a todo su personal. Muchas gracias, coordinador. Espero que las diferencias que tenemos en la votación y en el de opinión no se vea reflejado en afectar a los trabajadores que están desde hace ya mucho tiempo inscritos en el grupo parlamentario. Es muy lamentable, porque este tipo de situaciones no se deben de dar cuando el 99% de las posiciones que ha asumido el grupo las he compartido. Es lamentable que se tome este tipo de represión, pero no importa, yo puedo seguirles pagando sin su autorización. En segundo lugar, déjeme decirle que lo que está en riesgo aquí no es la votación para cambiar la ley que se está presentando. Esa ya está planchada. Entre los votos que va a generar el PRI, algunos compañeros del PRD y algunos compañeros del Partido Acción Nacional que por alguna razón están convencidos de esta reforma, va a salir la reforma. Pero no está en riesgo la votación. Lo que está en riesgo
es la unidad del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Eso es lo que está en riesgo en esta votación, porque no se nos informó. Nos enteramos por el periódico que había un acuerdo para ampliar los periodos, que había un acuerdo planchado con el PRD y con el PRI. Si se nos hubiera informado a tiempo, si se nos hubiera dicho, oigan, este es el tipo de negociación que estamos haciendo y este es el tema en el que tenemos que resolver, quizás hasta lo hubiéramos apoyado. Pero fue hasta el día de hoy en que se nos dice que en fast track tenemos que aprobar esta reforma. Yo lamento muchísimo que esto sea así, en primer lugar. En segundo lugar, los coordinadores coordinan, no son nuestros jefes y no somos sus empleados. Nuestro voto vale y cada uno de nosotros se la fue a jugar a su estado para ganar una elección. Y déjeme decirle una cosa, coordinador. Lamento mucho decirlo desde la tribuna, pero usted se quedó ahí por mí. Yo le pedí a Gustavo Madero que usted coordinara. Y cuando lo iban a quitar para poner al senador Roberto Gil, yo le pedí al presidente del PAN que lo mantuviera ahí. Y cuando lo iban a remover para poner al senador Juan Carlos Romero Hicks, también yo le pedí al presidente Ricardo Anaya que lo mantuviera en esa posición. Qué lamentable, déjeme decirle, que hoy pierda a un aliado, a un amigo que todo el tiempo metió las manos por usted. Es muy lamentable con este tipo de represión, porque usted me puede hacer lo que usted me quiera, hacérmelo a mí, pero no se lo puede hacer a mi personal ni a la gente que viene trabajando conmigo toda la vida. Voy a votar en contra, convencido de que esta es una reforma que llega a destiempo. No la voy a descalificar, solo digo que llega a destiempo. Pero también estoy convencido que este va a marcar un antes y un después en nuestro grupo parlamentario. Porque ese voto de confianza que le damos a los compañeros para que vayan a negociar y ese voto ponderado que tiene la coordinación, que lo debe reflejar en la Junta de Coordinación, se nos tendrá que tomar en cuenta en cada una de las negociaciones. Yo no estoy dispuesto a ir a votar ningún acuerdo que tome la coordinación del grupo parlamentario del PAN con el PRI y con el PRD si no se nos consulta antes. Yo me opuse a la primera terna, me opuse porque denostó a nuestro grupo parlamentario, denostó a nuestro excoordinador y nos denostó a los 38 senadores del PAN. No la protesté a pesar de que él fue el que me litigó mi asunto en contra. Y no la protesté porque le gané el litigio, por cierto, a ese magistrado. Pero ya el hecho de que se me haya prometido que sería el magistrado que solo iría por 3 años en virtud de la ofensa que le había generado al Partido Acción Nacional y a su grupo parlamentario, y que hoy con una contrarreforma vengan y nos digan que le van a dar 6, entonces creo que, como decía William Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca. Yo lamento mucho tener que subir a tribuna a hacer este señalamiento. Mi voto es en contra. Va a haber muchas votaciones más en los 2 años, coordinador. Yo esperaría por lo menos la congruencia para pedirle a todos los compañeros de Acción Nacional que votemos en contra del dictamen y que mantengamos la unidad de este grupo que muchos años y mucho tiempo nos ha costado construir. Gracias, senador Preciado. Se está agotando el tema. Solo ya tengo a 2 oradores más. Después de ellos voy a consultar a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido. Tiene uso de la palabra el senador Delgado y para hechos el senador Gil, y después consultaré a la Asamblea. No le damos chamba a nadie, senador. Sí, chanza, no, tampoco lo registro con mucho gusto. Gracias, presidente. Con su venia. Están muy nerviosos los coordinadores parlamentarios. No sabemos por qué. Yo quisiera hacer una reflexión. Si hay una institución desprestigiada en nuestro país, en nuestra democracia, es el Tribunal Electoral. Sabemos que se ha convertido en un factor de desgaste sobre la credibilidad de nuestra democracia.
Son públicas sus resoluciones contradictorias e inconsistentes ante situaciones similares, pero con distintos resultados según el actor político en turno. Sabemos que independientemente del resultado de las urnas, hay una instancia adicional donde el influyentismo puede cambiar el resultado de la voluntad popular. Puede haber una argumentación muy rebuscada aquí, jurídica, para decir que esto es legal, que es constitucional. Pero el problema de este dictamen y la decisión detrás del mismo es profundamente ilegítima, porque cuando no se puede argumentar, cuando no es convincente, ¿qué gana el tribunal? ¿Qué gana la democracia? ¿Cómo abona a los principios que señala la Constitución que debe regir el ejercicio de la función electoral? Certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Cuando no es claro que esta decisión abone a ello, cuando esta decisión no es claro que abone a la certeza y al fortalecimiento de nuestra democracia, pues entonces, perdónenme, pero esto da paso al sospechosismo. Cuando no es público, cuando no se puede saber qué es lo que está ganando, pues entonces, pues ¿qué quieren que pensemos? La renovación del tribunal y el proceso que se siguió era una oportunidad para regresarle la credibilidad a esa institución. En un tiempo que era preciso para que la elección del 18 no generara dudas y fortaleciera nuestra democracia. Pero si alguien tenía dudas de que este es un proceso de cuotas y cuates, con esta decisión terminan manchando todo el proceso anterior. Pero además refleja un enorme desprecio por nuestra democracia. Para algunos la democracia es arreglarse en lo oscurito entre unos cuantos y luego se enojan porque los llaman miembros de la mafia del poder. Senador Preciado, paisano, entiendo su preocupación por la unidad de su grupo parlamentario, de que esté en riesgo la unidad de su grupo parlamentario. Lo que está en riesgo es más que eso. Lo que está en riesgo es la credibilidad de nuestra democracia. Lo que está en riesgo es que el árbitro que ya se seleccionó ahora le pongan una macha y le pongan una espina ahí de la duda. Me parece que lo que se gana, lo que se ha argumentado aquí, la verdad es pírrico contra el tamaño de la duda que le mete al tribunal. Ojalá no pase esta reforma, ojalá cumplamos como Senado nuestro objetivo de fortalecer la democracia, si no, este sería un día de vergüenza para el Senado mexicano. Muchas gracias. Gracias, senador Delgado. Tiene uso de la palabra el senador Roberto Gil. Con su permiso, presidente, de las cosas que uno se entera en los debates parlamentarios. Es momento de recentrar el debate, señoras y señores legisladores. Lo que está discutiendo es si es razonable, en aras del fortalecimiento progresivo del Tribunal Electoral, si una fracción de este tribunal de la Sala Superior debe únicamente ejercer el cargo por 3 años. Que inmediatamente después de la elección presidencial, ese tribunal está en un proceso de renovación con las fases que la Constitución y la ley establecen, entre otras la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si son los incentivos correctos y virtuosos para la estabilidad y la garantía institucional de esa Sala Superior. Si estamos haciendo lo correcto en términos de independencia judicial.
Quiero recordarles, señoras y señores legisladores, que el tribunal que está a punto de concluir, la integración del tribunal que está a punto de concluir, fue protestada en este Senado de la República el 5 de noviembre de 2006, un mes antes de la toma de posesión, de la dura toma de posesión que vivimos en ese año. El proceso de renovación de la Sala Superior inició en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prácticamente cuando la elección presidencial no había sido calificada. No había terminado el proceso de calificación de la elección presidencial. Y muchos de ustedes conocen la historia que vimos en 2006 y la enorme falta de certidumbre que generó la pospuesta decisión de la integración anterior con respecto a la elección presidencial. La gran pregunta es que esa coyuntura provocó un cambio institucional, una reforma constitucional. La reforma constitucional de 2007, que en aras de evitar que la Sala Superior estuviera sujeta a las presiones y a las coyunturas del momento, se incorporaron dos principios fundamentales. El primero, el principio de escalonamiento, precisamente para que no toda la Sala Superior se renovara en un mismo momento y tuviéramos la oportunidad de renovar críticamente la doctrina jurisdiccional. Y la otra decisión que se tomó en aquel momento fue la reducción del plazo de 10 años a 9. Le quitamos un año como resultado de ese complejo proceso político. Aquí se me ha cuestionado que por qué no lo propuse antes. Quiero hacer una pequeña precisión. Hay una iniciativa presentada por mí el 26 de septiembre de 2013, que por cierto fue acompañada por algunos legisladores de esta integración, en la que proponíamos aumentar el plazo a 15 años de la Sala Superior y regionales y también corregir el transitorio de los 3 años. Esta discusión no es nueva en el Senado de la República, por lo menos ya hay algunas iniciativas que se han presentado en su momento. Y esa discusión, en efecto, la debimos de haber dado antes, pero nunca es tarde para corregir un problema, no solamente de inconstitucionalidad, sino también de fortaleza de una institución que es crucial para la democracia mexicana, que es la institución que arbitra nuestros conflictos político-electorales. Los incentivos son valiosos en el funcionamiento de las instituciones. Hemos cambiado incentivos. Uno de ellos es justamente la posibilidad de renovación escalonada, pero también otros incentivos de las instituciones. Aquí mismo, en el Senado de la República, votamos la reelección legislativa en la reforma política. ¿Para qué? Para cambiarle los incentivos a los legisladores y que tuvieran menos incentivos a obedecer a sus partidos y más incentivos a obedecer a sus electores. Hemos trabajado en reformas político-electorales para cambiar justamente los incentivos de las instituciones políticas del país. Esta es una discusión sobre incentivos de las instituciones. ¿Tiene sentido, señoras y señores legisladores, que a unos meses de la elección presidencial estemos renovando una parte de la Sala Superior? ¿Tiene sentido que esos dos magistrados, que por cierto aquí aplaudimos y votamos por una gran, amplísima unanimidad, aunque hoy se diga que son cuotas, cuando hace unos días se celebraban como un consenso virtuoso de integración de la sala? Disculpen, senador, Sí, presidente, un momento. Sonido, por favor, en el escaño del senador Bartlett. Sí, senador Bartlett. Le quiero hacer una pregunta al señor senador Gil Swart. Espéreme tantito, senador Gil. Por supuesto, ni me pregunte. Con gusto, don Manuel. ¿Qué no escuchó usted el debate? Esa es la pregunta. No solo escuché, estoy participando de él, don Manuel. Y yo espero que también escuche las aportaciones que hemos hecho quienes estamos defendiendo una visión diferente, una visión de Estado en el funcionamiento de nuestras instituciones. He concluido la respuesta, presidente. Porque de eso se trata esta discusión. Desde hace algunos años ya nos hemos instalado como sistema político en la sospecha. Todo lo que pasa en términos políticos está fundado, basado en la sospecha. Me lo decía hace un momento el senador Zamora. Senador Gil, discúlpeme otra vez. Por supuesto. Deme un segundo. Senador Preciado, ¿con qué objeto? Solo para ver si me permite una pregunta al orador. Por supuesto.
Adelante, senador Preciado. Señor senador, aceptando que hace 3 años estaba su iniciativa de ampliar los plazos para la sala superior, la primera pregunta es ¿por qué no se dictaminó, por lo menos hace 15 días antes de que votáramos a los señores magistrados con un nuevo plazo? En primer lugar, si ya estaba la iniciativa, pues lo lógico era que si se quería ampliar los plazos, pues lo hubiéramos dictaminado, la resolvemos y entonces aprobamos. Y lo segundo es, ¿no le parece sospechoso que una vez que ya son nombrados y que los años en que quedan algunos magistrados no satisface a determinados intereses, entonces se tenga que dictaminar una reforma fast track para poder ajustar los tiempos? La verdad, yo diría que por lo menos sospechoso sí es, no digo que sea ilegal, no digo que esté mal, pero la pregunta en concreta es, ¿por qué no dictaminamos esto hace 10 días? Nos hubiera ahorrado todo este debate, y si ya tenía usted una iniciativa ahí presentada, pues sería valioso saber cuáles fueron las razones por las cuales no pidió que se dictaminara previamente. ¿Puedo, presidente? ¿Puedo? Por favor. No tengo esa respuesta, pero tengo algunas intuiciones, que mi iniciativa es de reforma constitucional y en consecuencia la Comisión de Justicia no la dictamina. Y es una reforma estructural que plantea la ampliación de los plazos de todas las salas y en consecuencia estimo que el consenso que se requiere para reformar la Constitución es un poco mayor que una mayoría para reformar el transitorio. Pero no dejemos que la sospecha empañe las buenas cosas que tiene que hacer el Congreso. Y la pregunta de fondo es si es sensato, éticamente responsable, políticamente deseable que una institución que es crucial para la República tenga un poquito más de estabilidad y que esa estabilidad se traduzca en independencia. Miren, la resolución del sistema interamericano que motivó el precedente al que yo he hecho mención hace un momento fue una impugnación contra el Estado venezolano, una reforma que reducía los plazos de los órganos terminales de justicia, una reforma que hacía vulnerable el sistema de justicia y gracias a esa resolución hoy tenemos una serie de principios razonados sobre la independencia judicial. Aquí se ha dicho que ¿por qué no le movemos en el transitorio a 9 años todos los cargos? Porque no se puede, porque el principio de escalonamiento está en la Constitución y la regla para procesar ese escalonamiento está en un transitorio de la ley orgánica. Por eso estamos reformando la ley orgánica. Pero el principio de escalonamiento es irreversible vía ley porque está en la Constitución. Dice claramente el artículo 99, los integrantes de la Sala Superior y regionales serán nombrados de manera escalonada, conforme a lo que establezca la ley. Y fue la ley la que estableció este mal plazo de 3 años como primera renovación. En 3 años, un juez no tiene estabilidad. Un juez no puede garantizar un adecuado funcionamiento de la justicia. Un juez ni siquiera tiene las condiciones para poder innovar e incidir en la doctrina jurisdiccional. En esta tribuna argumentamos a propósito de la reelección legislativa que 3 años en la Cámara de Diputados y 3 años en las alcaldías eran insuficiente tiempo como mandato para poder realizar las funciones que tienen encomendadas. Les hago la pregunta a conciencia. ¿Creen ustedes que un juez constitucional terminal, cuyas resoluciones no pueden ser revisadas por nadie y por nada, un juez que tiene la última palabra, si ese juez con una duración de 3 años va a poder dar lo mejor de sí en beneficio de la justicia? Y no lo decimos por un asunto de percepción, es un asunto de racionalidad constitucional presente en todos los diseños de los órganos jurisdiccionales. El senador Zamora lo dijo en la Comisión de Justicia hace algunos años. Es un tema crucial para el fortalecimiento del sistema de justicia. Este transitorio que hoy estamos cambiando está mal de origen, tanto por diseño como por problemas de constitucionalidad. No nos dejemos ir por la discusión fácil, por la sospecha, ni por la idea de que esto es un asunto de debate internos entre los partidos políticos. Nuestra decisión que se va a reflejar en la tribuna, en el tablero, la decisión que se va a reflejar en el tablero es un dilema muy sencillo.
O hacemos de la justicia imparcial, objetiva, pronta y expedita, o regresamos a los años de 2006, cuando pusimos en vilo a la nación entera. Muchas gracias, senador Gil. ¿Con qué objeto, senador Zamora? Tengo cerrada ya la lista de alusiones, pero me aludió el... Tiene el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, presidente, y a la mesa directiva, mi gratitud. El artículo primero constitucional que reformamos nosotros establece claramente el principio pro persona. A partir de entonces estamos, como instituciones, obligados a aplicar en su más extensa función no solo a la norma constitucional, sino también los temas que tienen que ver con los pactos que hemos celebrado con otros países. En este sentido, la Corte Interamericana integró su jurisprudencia y criterios interpretativos de la Corte Europea de Derechos Humanos en el tema relativo a la independencia de los jueces. Luego, entonces, la independencia de los jueces, uno de estos elementos que rescatamos de la jurisprudencia, habla precisamente de la inamovilidad. Y la inamovilidad tiene que ver con un tema de la prolongación en el ejercicio del cargo de los jueces. Yo considero que no hay ninguna afectación al escalonamiento con una decisión como la que se ha propuesto en la reforma al artículo transitorio, porque el escalonamiento se mantiene. Y esta es una gran ventaja para poder tener criterios y tener la oportunidad de personas que vengan a renovar estos órganos constitucionales. Pero además, creo que el escalonamiento que se sigue manteniendo en la reforma al transitorio fortalece la independencia sin duda alguna y fortalece la autonomía. Deme un segundito, senador Zamora, discúlpeme. Senador Bartlett, dele volumen, por favor. Yo quería pedir para hechos. Esa es mi petición. Gracias, presidente. Siga, senador Zamora. Muchas gracias. La decisión que con el voto de las y los legisladores pudiésemos tomar en unos momentos no está fuera de tiempo. La decisión está a tiempo porque ellos no han asumido el cargo. Por otro lado, es importante reflexionar que tampoco se afecta el principio de legalidad, porque hay en la norma constitucional dos principios muy importantes y uno de ellos tiene que ver con la retroactividad en favor de la persona, y si regresamos al espíritu del primero constitucional se fortalece aún más. No se pone tampoco en tela de duda la integridad e independencia de los magistrados nombrados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no se pone en duda de ninguna manera, porque tenemos los precedentes de las salas regionales y de la actual Sala Superior que está por concluir, en donde a todos los partidos nos consta que a todos los partidos les han anulado elecciones y a todos los partidos les han impuesto sanciones. Por lo tanto, nos parece muy claro que el ejercicio de la Sala Superior, que es una sala constitucional, ha venido definiendo criterios que se convierten en jurisprudencia y, por tanto, en obligación de aplicación de los nuevos magistrados, y en ese sentido no habría ninguna carga en favor o en contra de ningún partido político. Lo que se propone en el artículo transitorio, sin duda alguna, genera condiciones de estabilidad al tribunal, y da condiciones de estabilidad al tribunal por otra razón. En el caso de los que están nombrados por 2 años, quiero recordar que por disposición de la norma hay también en este caso un impedimento para dedicarse a una actividad relativa al ejercicio de sus funciones por 2 años. Luego entonces entramos
a un proceso en donde se le está impidiendo a los magistrados que estuvieron por 3 años que en 2 años no se dediquen al ejercicio de este tipo de actividades. Yo no veo partidización en ninguno de los integrantes. Veo una autonomía e independencia por la historia que cada uno de ellos ha tenido y porque seguramente lo que precede, lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que seguirán haciendo, sin duda alguna, será brindar certeza jurídica en todas sus decisiones. Por esa razón, reitero, habrá mejores condiciones de estabilidad para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque estaremos garantizando un desempeño mínimo de carácter temporal y nos estamos ajustando a las normas constitucionales mexicanas y también a los pactos celebrados en el ámbito internacional. Por esa razón, yo quiero compartir con ustedes que derivado de la designación de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Superior de la Federación, en el grupo parlamentario del PRI, todos estamos completamente de acuerdo en avalar su desempeño y su temporalidad. Todos estamos completamente de acuerdo en que estamos tomando una decisión altamente razonable y queremos felicitar a los integrantes de la Comisión de Justicia y también queremos reconocer en el caso del grupo parlamentario del PRI a Emilio Gamboa Patrón, porque él ha mantenido la conciencia de grupo y porque nosotros votamos precisamente en conciencia. Muchas gracias. Gracias, senador Zamora. A ver, compañeros senadores, hemos tenido más de 25, por favor, escúchenme, hemos tenido más de 25 intervenciones. Me ha pedido para hechos la palabra. Me ha pedido para hechos la palabra el senador Bartlett y el senador Martínez. Servicios Parlamentarios me había informado que se había bajado. Los dos. Después de ustedes dos voy a consultar a la Asamblea, independientemente de que se registren más para hechos, si está suficientemente discutido el tema. Ustedes dos y la Asamblea va a decidir si seguimos con este debate. Bueno, primero hacer notar 2 cuestiones. Una, notaron que el senador Arturo Zamora jamás refirió a las alusiones personales que le infirió el senador Roberto Gil. Y segundo, ¿se han dado cuenta que nadie se ha referido al dictamen? Nadie de los oradores se ha referido al dictamen. Está hecho con los pies. Esto no hay discusión. Sin embargo, es importante también traer a colación aquella famosa expresión de que si nada como pato, grazna como pato y camina como pato, pues es pato. Ya hoy en redes sociales, en términos del lenguaje contemporáneo, se establece que es una ley de cuates. Es decir, ya hay lords y ladies senadores que eventualmente hacen una ley de cuates. Lo digo nada más como apunte porque así están refiriendo a este dictamen en las propias redes. Se ha aludido sobremanera en estas cuestiones de imparcialidad. Senador, por favor. Senador Preciado, ¿con qué objeto? Presidente, después de los 2 oradores. Rectificación de hechos. Hemos dictado un trámite. Después del senador Bartlett, voy a consultar a la Asamblea y después iniciaré con una lista, si así lo decide la Asamblea. Senador Martínez. Gracias. Aquí se ha expresado la preocupación que se tiene para poder resguardar la imparcialidad, la autonomía, la justiciabilidad respecto de quienes integran la Sala Superior. Pero se hace en alusión completamente en contrario. ¿Por qué? Hay que también ser muy claros y particularmente me dirijo a los de la Comisión de Justicia que hoy dictaminan. Estos magistrados fueron electos con normas específicas, no solo establecidas en la convocatoria, sino referidas a la ley orgánica y a la propia Constitución. Aquí también, quien se inscribió hace un rato para hechos, solamente aludió a uno de los párrafos del artículo 99, solamente en función de la conveniencia de su argumento. Hay 2 momentos de los principios que establece este artículo. El primero, en efecto, tiene que ver con la elección. La elección. Ojo, lo que estamos haciendo en este momento no es para la elección de los magistrados que recién elegimos, valga la redundancia.
Estamos haciendo que haya una mayor durabilidad en su posesión del cargo. Ojo, y doy lectura literal, si me quieren seguir, está el artículo 99 en la fracción novena, dice: los magistrados electorales que integren las salas superiores y regionales serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Punto y seguido. Ojo, la elección de quienes las integren será escalonada. Ojo, es un primer principio. La elección de quienes la integren será escalonada conforme a las reglas y procedimiento que señala la ley. Acto seguido, ¿qué sigue el siguiente párrafo? Que nadie ha aludido, por cierto. Los magistrados electorales que integren la sala superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo 9 años improrrogables. Es la Constitución que me acaban de dar aquí de la mesa directiva, septiembre de 2018, en su artículo 99. Son dos principios que en efecto, para lograr mayor imparcialidad, autonomía, independencia y estabilidad judicial, se presumen, primero, para la elección. Segundo, para su encargo. ¿Cuánto duran en su encargo? El primer principio se refiere en efecto para garantizar la imparcialidad, la autonomía y la independencia del Poder Judicial, en este caso concreto del Tribunal Electoral. Pero hoy esta ley de cuates que se está discutiendo la están haciendo en función para que duren más en su encargo. Ya fueron electos, se les está pasando a la Comisión de Justicia tal vez, ya fueron electos, fueron elegidos en razón de normas concretas y con una temporalidad específica que remite la convocatoria a la propia ley orgánica y a la Constitución, en efecto, en cuanto a su principio de elección. Por tanto, es una barbaridad, por más que vengan y nos hablen de doctrina constitucional y del Pacto de San José y el artículo 1 respecto a los derechos humanos en concatenación con el criterio de la Suprema Corte para efectos de la estabilidad judicial, pues esto es mero rollo. Realmente esto no existe. Lo que me parece que es sano aceptar, porque además tampoco lo deslegitima, es el albazo que están haciendo para poder acabar una negocia que no les salió bien. Eso es claro. Esto, ¿y por qué mejor no lo dicen con todas sus letras, de que se pretende favorecer a las cuotas menos favorecidas con respecto a la duración del encargo? Esto es lo más importante que estamos discutiendo para no meternos en rollos de interpretación constitucional o doctrinal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Sí, senador Zamora, ¿con qué objeto? Está cerrado el registro, pero ¿con qué objeto? Denle volumen, por favor, en su escaño. Muy breve, si me lo permite, presidente. Yo quiero pedirle si se retira del acta de los debates la parte última de mi intervención, y quiero aprovechar para decir que esa parte final no se dijo con ningún ánimo de descalificar. Yo quiero aprovechar para reconocer al Partido Acción Nacional el trabajo que ha venido desempeñando en este pleno y reconocer el trabajo de la conducción que ha venido realizando también el coordinador del Partido Acción Nacional. Se ha hecho la moción, retírese del acta lo vertido por el senador Zamora en el último párrafo. Tiene la palabra el senador Bartlett, es el último orador, y luego consultaré a la Asamblea si está suficientemente discutido. Si me deja